La oración para mí es una conversación con mi mejor amigo. La oración es un momento de alivio y de paz que tengo todos los días. Yo siempre oro por mí, por mis padres y también agradezco a Dios por todo. ¿Y para usted, qué significa la oración? Del 13 al 22 de febrero de 2014. Así será el proyecto mundial de consagración. 10 días para dedicar más tiempo a la oración buscando el poder de lo alto para nuestras necesidades espirituales. Dedicaremos la primera hora de cada día para tener un encuentro con Dios. Cada uno puede elegir el mejor lugar para la comunión, ya sea en casa, en un grupo pequeño o en una iglesia, orando con fervor por temas como fe, arrepentimiento, confesión, perdón, humildad y unidad cristiana. La revista 10 días en el aposento alto será distribuida en las iglesias adventistas del séptimo día como recurso para la búsqueda del poder del Espíritu Santo. E el 22 de febrero, en una iglesia adventista, estaremos juntos durante 10 horas de ayuno, alabanzas y testimonios. Tendremos también un sermón especial del pastor Mark Finley y estudiaremos el documento Rumbo al Hogar. Haga planes de visitar a los vecinos de la iglesia para orar con ellos y terminar el día con una ceremonia de Santa Cena y bautismos. Colabore y entienda el plan que Dios tiene para su vida. Contamos con su participación. Participe, dígale a sus amigos por qué la oración es importante. Comparta #10 días de oración. Si la cosa no anda bien, me avisan y la próxima vez mandamos a... Cuando estábamos en el distrito era mi comodín. Cuando faltaba algo, alguien en el culto o lo que fuera, y tenía que, yo estaba en otro lado, había que predicar. Y la importancia de la predicación se tiene que estimular más. Yo recuerdo la primera vez que prediqué, tenía 14 años. Y prediqué porque el pastor no fue. Le tocaba el culto al pastor y él no estaba. Y vieron que cuando no aparece empezamos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Y de allí la costumbre de que mientras esperamos al predicador vamos a cantar. Y el diácono me dijo, bueno, ya que el pastor no está, vos tenés que predicar. Y tuve que pasar, porque me gustaba leer, así que dice, ya que te gusta leer, predica. Y eso debemos estimularlo también en la iglesia, en los chicos, que es una bendición para la iglesia y para todos. Escuchaba el testimonio de, ¿cómo es tu nombre? Andrea. Y pensaba en lo importante de hacer las cosas bien, de tener las cosas claras. Porque el documento implica una pertenencia, pertenecer a, estar autorizado para. Y esta noche nos vamos a detener un poquito dentro de este plan de la oración y de la comunión, en consideración de las profecías sobre el sellamiento. No sé si... Ahí está. Me dijeron que levante la mano y van pasando, ¿no? Así que vamos a la siguiente. Y vamos a buscar el texto que nos va a ayudar a entender un poquito esto, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 en adelante. Allí el capítulo 6 habla acerca de los sellos. Si ustedes van un poquito más atrás, van a encontrar el rollo y el cordero en el capítulo 5. En el capítulo 6 es el cordero el que toma el rollo y comienza a abrir el rollo, sacando sello a sello.
Y en el versículo 12 se llega al sexto sello. Y dice la palabra que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello muestra una acción de parte de Dios que tiene que ver con un acto de justicia. Él viene a hacer justicia en el contexto del gran conflicto. Pero es interesante que Juan, algunos dicen que da la idea que Juan esté suspendido en el aire, ¿no? Y desde allí vea los eventos de la tierra y los eventos del cielo, y alterna los eventos de la tierra y los del cielo, y nos conduce en una especie de mirada hacia abajo y hacia arriba, y también es un ejercicio casi compensatorio, porque por allí se ve la tribulación de la tierra y de repente Él nos eleva a la alabanza del cielo. La persecución y de repente allí la algarabía, el gozo de la salvación, la seguridad y la certeza de la salvación. Pero creo entender, teniendo en cuenta el propósito de la semana y del material que la división quiere que tengamos en cuenta durante estos días, no detenerme en algunos aspectos, por eso hago la salvedad aquí, del capítulo 7 y el capítulo 14, que por allí pueden surgir algunas preguntas en ustedes, y yo no voy a entrar en los aspectos proféticos propiamente, porque no es el propósito de la reunión. Sí, un punto de eso, o el objetivo general, que es entender la necesidad que tenemos de ser pertenencia de Dios. Si seguimos, los elementos representan esa controversia entre el bien y el mal, pero en el capítulo 7 se realiza un paréntesis, se produce un paréntesis. Y ese paréntesis dice que aparecen 4 ángeles que están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, esos que detenían los vientos, esas acciones humanas que van en contra de los propósitos divinos, la acción satánica que quiere destruir a los hijos de Dios, eliminar el reino de los cielos, el reino de los cielos en la tierra. Y dice la palabra que esos ángeles que detenían los vientos de la tierra son advertidos, son enviados para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vio también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y ese ángel tiene un sello, el sello del Dios vivo, que clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tal vez hago yo un paréntesis con respecto a la particularidad del sello. Y
aquí quiero hacer referencia a algunos elementos que trabaja Elena de White, especialmente a lo que es el sello de Dios. Algunos han puesto el énfasis en el sello de Dios como el sábado, y no digo que esté mal. Pero resulta que en el análisis que hace Elena de White del pueblo de Dios, ella dice que el guardar el sábado no es una garantía de salvación, sino que hay un propósito de parte de Dios desde que el hombre cayó, que es restaurar al hombre a la imagen de Dios y volver a implantar en el hombre el carácter de Dios, que lo lleva como consecuencia a la obediencia y a la obediencia de los mandamientos de Dios, y dentro de los mandamientos el sábado. Y para este tiempo de la manifestación de la bestia abiertamente, y ese conflicto del capítulo 13, de la primera bestia, de la segunda bestia, de ir en contra del pueblo de Dios y de querer implantar un sistema distinto al de Dios, inclusive mostrado en el Apocalipsis, la contraposición entre sello y marca, ¿no? Hace que en este momento el sábado sea un elemento fundamental, porque es parte de la verdad presente, como la llamaron los pioneros, para este tiempo, dentro del contexto del mensaje de los 3 ángeles. Pero allí en el capítulo 7 aparece la expresión sello del Dios vivo. Y dice la palabra que clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra, y les dijo claramente: no hagan eso hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y aparece también otro elemento, que es el número de los sellados. Dice que el número de los sellados, dice capítulo 7, versículo 4, son 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Mientras preparaba esto, pensaba en el tiempo en que nosotros vivimos y en las nuevas luces que van surgiendo. Recuerdo a un pastor que él decía: las nuevas luces surgen por ausencia de la luz verdadera. Siempre que no prediquemos sobre profecía, siempre que no prediquemos algún tema, surgirá en la necesidad y viene la interpretación equivocada de la palabra o el creer que Dios está dando nueva luz. Y esa particularidad parece estar presente en el pueblo adventista hoy. Tenemos muchas luces nuevas. Pero buscando algo sobre eso, me llamó la atención que Elena de White, ella dice que estaban en una reunión y estaba con su hijo Edson y su esposo. Y entonces ocurrió algo, que un hermano entró en controversia sobre el tema de los 144.000. Y ella dice, un hermano sostenía que los 1000 años del capítulo 20 del Apocalipsis estaban en el pasado y que los 144.000 mencionados en los capítulos 7 y 14 eran los que fueron resucitados en la ocasión de la resurrección de Cristo. Y allí presente, ¿no?, para disputar, porque parece ser una característica del que tiene nueva luz, ¿no? De paso, si tienen oportunidad en algún momento, lean un artículo que escribió el pastor Tim en la revista Adventista hace varios años sobre el perfil de los disidentes.
Es interesante cómo él trabaja esa idea y la necesidad de la nueva luz y la necesidad de persecución, la necesidad de controversia, la necesidad de enfrentamiento, de hacerlo público y demás, no es nuevo. Aquí aparece Elena de White parada predicando y el hermano levantando su mano allí, y entonces tuvo que comenzar a explicar y a llevarlo al conocimiento de la verdad. Es interesante que estas controversias y estas ideas que no tienen que ver con la palabra están presentes en otros grupos religiosos, pero me voy a detener en una idea, que es la idea que desarrolló San Agustín. San Agustín decía, y fíjense cómo podemos ir relacionándolo con el tema del sellamiento y de la iglesia verdadera y de la iglesia falsa. San Agustín decía que el reino de Dios se iba a establecer en la tierra a través de la iglesia, y que cuando la iglesia tomara cuenta del mundo, así como la piedra de Daniel 2 cubre el mundo, la iglesia tomaría cuenta del mundo a través de los 24 ancianos, del poder de los 24 ancianos que gobernarían el mundo con vara de hierro. Allí, después de que la iglesia estableciera todo su poder, Cristo vendría. Y otras ideas acerca del milenio que él también presentó. Parece que la profecía de San Agustín se ha cumplido, porque la iglesia fue tomando cuenta del mundo y parece que cada vez más. Pero por otro lado vemos que el Señor Jesús dice que también, y será predicado el Evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Parece tan sutil allí la diferencia entre un mensaje y otro, pero uno verdadero y el otro falso. Y con el número de los salvados y de los 144.000 hay controversias. La iglesia tiene ciertas ideas. Elena de White, en una de sus citas, dice que sería mejor guardar silencio frente a esto, como en otros casos, porque nosotros no tenemos un así está escrito. Un así dice Jehová. Sin embargo, en el capítulo 14 de Apocalipsis, aparece, si ustedes me siguen, dice que miró y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí aparece una particularidad del sello. En el capítulo 7 dice que van a ser sellados en su frente. En el capítulo 14 dice que ese sello tiene el nombre de el Hijo y del Padre. Y en el versículo 3 dice que son redimidos de entre los de la tierra. Y después, hablando de las características de estos salvados, dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, en el versículo 4. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y si ustedes vuelven al capítulo 7, van a encontrar a partir del versículo 9 que parece diferenciarse un grupo del otro, porque en el versículo 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud. Mientras el otro grupo se puede contar, esta gran multitud no se puede contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y un poquito más adelante, en el versículo 14, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Volviendo tal vez, si no nos perdimos allí, tal vez seguí un poquito más hasta la diapositiva que dice que es un sello. El énfasis que queremos poner en esta noche es, o detenernos, es en el sello de Dios.
y en la pregunta si es que nosotros estamos en el proceso de estar sellados. Seguimos. Tal vez es conocido para muchos de nosotros. El sello es algo que se ha usado siempre, desde la antigüedad, ha marcado pertenencia. En los documentos importantes hoy en día aún, el sello de cera garantiza que eso sea inviolable y un sobre, un documento, un certificado pueda ser presentado en el lugar que corresponda, de la manera que corresponda. Pero el uso también tiene que ver con la pertenencia a. Vamos a la diapositiva que dice, ¿para qué sirve un sello? Símbolo de autoridad, símbolo de propiedad, símbolo de protección. Pero vamos a considerar algunos sellos de Dios a través de la historia. No siempre se tuvo que predicar lo mismo y no siempre hubo una señal exterior de pertenencia igual a través del tiempo. Hay elementos que han variado, aunque la ley de Dios es eterna, hay señales externas que muestran la pertenencia o no a Dios. Tal vez en primer lugar vamos a ir a la experiencia de Abraham. ¿Cómo tuvo Abraham su primer hijo? ¿Cómo? ¿Fue un milagro? No fue por un milagro. Fue por sustitución. La estéril fue sustituida por una fértil. Y él lo instrumentó, como decía el hermano, por métodos adecuados y de usos del momento. Los convencionalismos no siempre son la voluntad de Dios, son coincidentes con la voluntad de Dios. Y tal vez eso tenemos que tenerlo bien en claro nosotros que vivimos en este tiempo. No todo lo que los hombres se ponen de acuerdo, eso es voluntad de Dios. Hay un autor que dice que la suma de mentes mediocres no genera una mente superior. La suma de voluntades no genera una verdad. Hay verdad en la palabra y esa verdad lo enfrentó a Abraham también. Abraham siguió un método que fue el de engendrar con la sierva y el Señor tuvo que enfrentarse con él. Y es interesante, aparece allí un sello. ¿Cuál es el sello que aparece en la vida de Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? La circuncisión. El Señor dice, tú me perteneces. Y todos, de aquí en más, tus descendientes, manifestarán su pertenencia así. Hay manifestaciones externas en el pueblo de Israel significativas aún hoy. No tienen que ver con el sello de Dios, ni tienen que ver con la marca de Dios, pero es visible. Por ejemplo, el uso de la kipá. ¿Por qué los judíos usan la kipá? ¿Por qué la usan? ¿Cómo? ¿Para identificarse solamente? Viven bajo la presencia de Dios. El Todopoderoso es el Señor y es una manifestación de que están por debajo. Cuando vemos a un judío con su kipá, el símbolo es que él está sujeto a la voluntad de Dios. Abraham tuvo esa señal. El Señor le dice, bueno, vas a circuncidarte y te vas a circuncidar el resto de los siervos y a partir de allí los descendientes van a ser circuncidados. Esto es muestra de que son mi pueblo.
Y dice la palabra que creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia y recibió la circuncisión como sello de la justicia de la fe, dice Romanos. Otro sello que podemos ver, otra manifestación de la sujeción a Dios, ocurre durante el cautiverio en Egipto. ¿Qué manifestación de sujeción a la voluntad de Dios nosotros encontramos en el pueblo de Israel durante el cautiverio egipcio? ¿No? La sangre en la puerta. Y es interesante porque el Señor envió a su ángel destructor y todas las puertas que habían sido pintadas, el ángel no entraba. Pero la puerta tenía que estar pintada. ¿Vieron que hay gente que dice que ellos no necesitan manifestarlo exteriormente porque el Señor conoce su corazón? Viven la religión a su manera. Y si Dios pidió algo, el judío podría decir, el hebreo podría decir, yo soy fiel a Dios, no necesito pintar.